Bueno, la temática que nos ocupa hoy es una temática en la cual vengo trabajando desde hace muchos más años que en la temática de pararrayos y sistemas de tierra y protección integral. Es el mundo apasionante de los transformadores. O sea, el transformador sin duda es el elemento más universal dentro de la cadena de generación, transmisión, distribución y consumo de la energía. Entonces, a partir de criterios de colegas que unos fueron estudiantes de pregrado, alumnos míos desde hace muchísimos años, en la temática de máquinas eléctricas. Hoy son ingenieros que trabajan en empresas de proyectos y hablamos de muchas temáticas de forma frecuente. Una de las temáticas que más me consultan es de transformadores, saben que es mi pasión. Y tenemos criterios siempre de cómo el buen conocimiento del principio de funcionamiento de un transformador es la base para el entendimiento, inclusive a la hora de especificarlos. Entonces, vamos a hacer un conjunto de webinars, de programas, donde vamos a ver desde los principios constructivos de un transformador, que es el título del día de hoy, hasta la explotación eficiente de los transformadores. Hacerlo todo en un día es imposible, porque sería realmente o no dar nada o convertir el curso en un curso de 4 o 5 horas, y no es el objetivo. Entonces vamos a comenzar con principios constructivos del transformador. ¿Bien? Entonces, aquí la primera imagen que van a ver es un transformador tipo pozo, o sea, es un transformador que se utiliza en redes subterráneas. Este transformador es uno de los que se utilizan en la red soterrada de La Habana. O sea, están instalados desde hace más de 50 años y fue también uno de los motivos o el motivo fundamental que me permitió conocer esta bella tierra que es México, ¿no? Estos transformadores son específicamente cuando se construyeron acá en una fábrica en la cual laboré por un tiempo, eran para la red soterrada tipo network de La Habana Vieja. O sea, toda la red subterránea de La Habana es en una configuración tipo network, o sea, un conjunto 8 alimentadores de media tensión que viajan por zonas que después se convierten en una gran malla por baja tensión a 208, 120 volts. Este tipo de sistema de distribución tiene una característica, que todos sus transformadores quedan los secundarios en paralelo, y entonces la seguridad del sistema es magnífica porque hay una transferencia de potencia tanto por el lado de baja tensión, donde cualquier consumidor, si fallara uno de los transformadores, el flujo de potencia a través de un protector de red, un elemento por baja tensión que garantiza que es abrir el transformador, y que sin embargo, por la configuración que se hace en el pozo o en la cámara de transformadores, como sucede en La Habana, poder garantizar el servicio. Este tema realmente es apasionante, pero el costo de una malla soterrada tipo network es como un Rolls Royce. Por lo tanto, hoy en el mundo quedan muy pocas mallas automáticas tipo network intactas.
o sea, en la gran mayoría han pasado una parte a sistemas radiales y otra parte que han mantenido el servicio de secundarios todos en paralelo. Sobre esos elementos, de veras fue una etapa excelente. Tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros de gran conocimiento aquí en México. Siempre gloria para el ingeniero Bender, ya fallecido, maestro de todo lo que es el network de la Ciudad de México, el network de La Habana. Y bueno, qué decir de la empresa eléctrica en Cuba, con las cuales laboré con ingenieros como el ingeniero Yufrido. Trabajé también con otro ingeniero que en paz descanse, Vinicio, que son maestros de los transformadores. Bien, bueno, después de agradecer a todos estos amigos mexicanos y cubanos, quisiera pasar a elementos importantes en los transformadores. Indudablemente, si nos mantenemos sobre esta misma diapositiva, van a ver que aquí hay enrollados. Vamos a ver qué enrollados son estos, que son los enrollados de alta tensión. Fíjense que están elaborados en 4 paquetes de bobina, ¿no? Están todas las derivaciones que salen a los fusibles. Estos fusibles que están acá, ¿no? Son fusibles interiores. También vamos a tratar ese tema en otro webinar. Y vamos a ver un elemento importante, que es este cambiador o cambiatap, ¿no? Para cambiar las posiciones para lograr la regulación del transformador. Bien. Y bueno, ¿qué decirles? Vamos a entrar a este transformador que ya está armado, que solamente faltaba introducirlo en el tanque, hacer el vacío y el llenado de aceite. Vamos a ir paso por paso a irlo desintegrando y ver cómo se conforma el transformador. Les prometo que vamos a seguir un camino en el cual pocas veces tenemos la oportunidad de ver la secuencia constructiva de un transformador. Ojalá sea de agrado con el mismo amor que lo estoy entregando. Entonces, lo primero es, nos preguntaríamos por qué es necesario el uso de los transformadores. Esa pregunta viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque durante el proceso de transporte de la energía eléctrica se producen pérdidas. Con el objetivo de reducir estas pérdidas, se utilizan tensiones elevadas para la transmisión. Adicionalmente, la distribución debe realizarse a la tensión requerida por el consumidor. Pero es importante que quede bien claro que el transformador es el elemento que permite la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de forma factible técnica y económicamente. Esa es una definición que nos conlleva al análisis técnico, pero la toma de decisión económica que permita la selección del tipo de transformador dentro del esquema de generación, transporte y distribución. Vamos a ver que siempre va a estar asociado una subestación con un transformador. Por ejemplo, seleccionamos como fuente de energía para la generación una hidroeléctrica. Bueno, desde el momento en que se genera o se convierte la energía mecánica del movimiento de las paletas, de la turbina, por el agua, la convertimos en energía eléctrica. Esa energía eléctrica, con la tensión y la potencia generada, va a viajar o va a estar convertida en el mismo tipo de energía, o sea, energía eléctrica, pero de un nivel de tensión a otro nivel de tensión, y por eso se conoce como subestación elevadora. Ahora, esta subestación elevadora va a hacer que toda la trayectoria de la transmisión por redes sea en alta tensión, que puede ser la que se encarga desde 220 kilovolts o 400 kilovolts. Esta
tensión o muy alta tensión es la que se va a utilizar, como les decía, para la transmisión o como red de transporte de la energía. Posteriormente, debido a las distancias y demás, el sistema puede haber subestaciones de enlace, donde inclusive hayan circuitos que lleguen de diferentes fuentes de energía de generación y se enlacen en una subestación de alta tensión a alta tensión, se mantienen para la distribución de la energía, para la transmisión de la energía. Y consiguiente está la red de distribución. Esta red de distribución puede llegar hasta 45 kV y de esta misma forma podemos llegar a subestaciones reductoras para llevar a niveles de tensión de media tensión. Esta media tensión, ya llegando al punto donde se va a consumir finalmente, va a tener otro paso dentro del centro de transformación donde se va a adecuar de la media tensión al nivel de tensión que se requiera en baja tensión. Por lo tanto, durante todo ese camino desde generación, transmisión, distribución, hasta la entrega al consumidor, vamos a tener la presencia del elemento más importante en la cadena de generación, transporte y consumo de la energía, que es el transformador. Ahora bien, en la actualidad el uso de la energía es fundamental para realizar gran parte de las actividades. Por lo tanto, se ha convertido en un fenómeno que garantiza una mejor calidad de vida. ¿Y por qué una mejor calidad de vida? Pues bien, desde que se produce la generación en la planta, se lleva como segundo paso a la subestación, que va a ser la función de la transmisión, ¿no? Después llegar a la subestación de distribución y aplicar los diferentes servicios que se requieran, ya sea residencial, tanto aéreo como subterráneo. Fíjense que aquí se está mostrando una acometida aérea desde un transformador tipo poste, o puede ser que llegue subterráneo por un transformador tipo pad mount, o también transformador tipo pedestal, como se le conoce por acá. Y de igual forma para el sector industrial o el sector comercial, ¿no? Plazas comerciales, edificaciones de uso múltiple, etcétera. Sin dudas, todo esto ha llevado a que hoy por hoy en la casa la mayoría de los servicios ya, por supuesto, son consumidores de energía, aunque tengamos energía renovable. Bien, hay una etapa o un porcentaje de la energía que en la mayoría de los hogares que ya tienen la energía limpia, indudablemente hay momentos en que requieren de energía de la red. Ahora bien, hoy por hoy en la industria la mayoría de los procesos están automatizados y por lo tanto en esa automatización de los procesos también van involucrados transformadores muy pequeños, otros de más potencia, donde adecúan la tensión de la red a la tensión que requiera el elemento después, que puede ser un rectificador o puede ser otro elemento de tensiones diferentes a la tensión que entrega el tablero a donde están conectados. Entonces, el uso de transformador está desde un equipo de cómputo, desde el cargador de la computadora, está desde dentro de un equipo de cocina, o puede estar también dentro de una lavadora, etcétera. Cualquier elemento en el cual se requiera un nivel de tensión diferente a la que está en la red, ahí va a estar presente un transformador.
Ahora, dentro de las definiciones es importante apuntar que el transformador es el punto de enlace entre el operador de red y el usuario. Tiene como función bajar el nivel de tensión de distribución al nivel de tensión de uso. Pero de igual forma, señores, tal y como se puede encontrar en una edificación, puede ser que usted tenga a partir de una tensión más baja, tener que elevar a una tensión más alta con el objetivo de poder, por los recorridos que va a tener la instalación, la longitud, tener secciones de conductor de menor sección, y eso implica menos gastos en la compra de los conductores. El transformador es un equipo eléctrico que por inducción electromagnética transfiere energía eléctrica, usualmente aumentando o disminuyendo los valores de tensión y de corriente eléctrica a la misma frecuencia del sistema. Eso es importante que quede bien claro. Un transformador, su operación puede ser válida, el mismo transformador, como reductor o como elevador. Bien, solo está en dependencia de por dónde usted alimenta y en dónde conecta la carga. Bien, así pasará a ser el primario o el secundario del transformador. Ahora, un transformador que al recibir energía y al devolverla lo hace a una tensión más elevada se denomina transformador elevador, o puede devolverla a una tensión más baja. A este tipo de transformador se le denomina transformador reductor. Ahora bien, las partes constructivas principales son el núcleo, los devanados, el tanque y los accesorios. Fíjense que en esa definición de accesorio, ahí van a parar una innumerable cantidad de componentes que conforman el transformador, desde sensores, equipos de medición, el relé, los bushing, las protecciones para presión en el caso de los de aceite. O sea, hay un sinnúmero de elementos que vamos a ver a continuación, una parte de ellos, ¿no? Están los conceptos básicos de que la transferencia de energía debido al fenómeno de la inducción entre dos enrollados explica el principio de funcionamiento del transformador. Vamos a hacer de una forma a modo recordatorio para aquellos que están conectados, inclusive que son estudiantes actuales de ingeniería, ¿cuál es el principio de funcionamiento del transformador? Bueno, hay leyes fundamentales como la ley de Maxwell, Faraday y Lenz, que son las tres, el conjunto que denomina la operación de un transformador. O sea, un transformador es aquel elemento en el cual hay una transferencia de potencia entre un enrollado primario y un enrollado secundario de forma totalmente electromagnética. ¿Y por qué insisto en este tema? Porque, bueno, aquí se está representando un transformador con un enrollado en una columna y un enrollado en la otra columna, para simplificar la explicación, ¿no? Pero verán que cuando aplicamos una tensión de corriente alterna por el primario del transformador, este enrollado pasa a ser el primario porque es el que está siendo alimentado, y este transformador tendrá un devanado secundario en el cual usted después podrá conectar la carga. Ahora, ¿cuál sería la secuencia para explicar la formación de este intercambio, ¿no? Bueno, a partir de que usted aplica una tensión al primario del transformador sin carga conectado, porque aquí lo que tengo es un voltímetro para medir la tensión que se induce, va a circular una corriente conocida como corriente de vacío. O sea, es la corriente que toma el transformador solamente para establecer el campo magnético. Y ese campo magnético se va a crear
al circular una corriente por el enrollado, crea un flujo. Y ese flujo va a viajar a través de este circuito magnético. Este circuito magnético no son más que múltiples láminas de acero al silicio, cosa que vamos a hablar en un rato más, y que estas láminas van a conformar el núcleo de forma tal de garantizar que la dirección de la circulación del flujo sea por aquel elemento, que es el núcleo, donde se tenga ese principio tal cual. Ahora, ya una vez que ese flujo creado por el enrollado primario corta la bobina del devanado secundario, va a inducir una tensión o FEN secundaria, que esta tensión dependerá del número de vueltas y de la variación del flujo con respecto al tiempo. Por lo tanto, si resumimos la operación del transformador, fíjense que en el enrollado secundario se induce una tensión que es producida por un efecto de inducción electromagnética entre un devanado que está en el primario y que no tiene ninguna concatenación o conexión eléctrica. Bien, toda es magnética. Por lo tanto, si sintetizamos, el principio es: aplica una tensión en el primario, circula una corriente, esa corriente crea un campo magnético. No todo el campo magnético creado por ese devanado llega a cortar el devanado secundario, porque existe un flujo de dispersión, que es uno de los temas que a la hora de hacer el diseño define cómo poder minimizar ese flujo de dispersión. ¿Cómo? Bueno, desde tener indudablemente materiales ferromagnéticos o láminas de acero que ofrezcan baja reluctancia o baja oposición al flujo, para que la gran mayoría vaya por el núcleo en vez de por el aire, y también en la configuración de las dimensiones de la columna, o sea, que sean más altas, con el objetivo de ver cómo variar la reactancia de dispersión. Esos temas son muy de diseño, me fascinan. Si algún día se requirieran, con gusto los tocamos. Ahora, una vez que se creó ese flujo, se crea en ese propio enrollado una FEN, en el enrollado primario, que va a ser la función de control entre cuál va a ser la corriente que toma el transformador de la red, en función de si se encuentra en el estado de vacío o el transformador con carga. Ahora, estas líneas de flujo, al llegar al devanado secundario, en función del número de vueltas, será la tensión que finalmente tendré en ese devanado. Y sin dudas, así tenga carga o esté en vacío, será el comportamiento del transformador. Ahora bien, dentro de la clasificación pudiéramos establecer las siguientes líneas de transformadores: transformador de potencia, transformador tipo subestación, transformador tipo pedestal para redes de transmisión subterránea, transformador tipo poste, muy común en zonas de costa, que son los transformadores aéreos, el transformador sumergible o tipo pozo, que es el que le decía, se utiliza aquí en el centro y se utiliza también en zonas como por ejemplo el corredor Reforma, donde gran parte de los transformadores son transformadores sumergibles, porque están en fosos donde inclusive pudiéramos en los que recorran tanto La Habana, también en Venezuela se lo encuentran este tipo de transformador en pozos o subestaciones bajo tierra. Estos transformadores trabajan a veces casi en inundación, y sin embargo la seguridad de estos transformadores es increíble. Y los otros son aplicaciones especiales,
Esto es una clasificación tal cual, genérica, pero sin obviar que dentro de los transformadores entramos en un mundo que va a ser un tema en extremo interesante. Los transformadores secos y los transformadores encapsulados. Bien, este tema va a ser de extremo interés porque es lo que hoy se maneja en la mayoría de las edificaciones altas. Entonces, vamos a ver las partes externas de un transformador tipo poste. ¿Y por qué esto? Porque yo siempre le digo a los ingenieros y cuando me han invitado a dar pláticas de transformadores y que les pregunto, ¿quién de ustedes ha mirado cuando está transitando por la calle o está en una zona rural donde se dan muchísimo los transformadores tipo poste, mirar al poste? No, yo para allá arriba no miro. Entonces siempre les digo, ¿para qué estudio ingeniería, no? Eléctrica? Es importante ver que dentro de los elementos que conforman un transformador tipo poste, por ejemplo, este transformador, un transformador trifásico, aquí si empezamos a ver, son estas asas que están acá, que aparecen acá, son de fijación o sujeción al poste. Bien, esta que está acá es una protección, una lámina de protección que se pone a las boquillas de baja tensión. Fíjense que este es el lado de baja tensión donde están las terminales o boquillas de baja tensión, que está X0 con su conector a tierra al tanque, mírenlo acá, X0, X1, X2 y X3. Por lo tanto, de forma muy sencilla pueden identificar todos que este es el lado de baja tensión con conexión en estrella. Bien, están los tres extremos de fases y el punto X0 o punto común o neutro. Están también las boquillas de alta tensión, que dependiendo del nivel de tensión serán las dimensiones, ¿no? Está el cambiatap, que está acá, en esta zona superior. Está el radiador, en aquellos que por el sistema de enfriamiento que se haya diseñado, tienen estos radiadores por donde recircula, ¿no?, de forma natural el aceite, ¿no? Y de igual forma hay otros, los de potencia, que tienen características de ventiladores con ventilación forzada, etc. Esta es la placa de datos del transformador y esta es la válvula de muestreo de aceite para saber en el periodo de operación ya del transformador, poder tomar muestras y valorar el estatus de la rigidez dieléctrica de ese aceite. Ahora, si nos vamos a la definición de núcleo y circuito magnético, podemos definir que con el fin de disminuir las pérdidas por corrientes parásitas, los núcleos están constituidos por láminas ferromagnéticas eléctricamente aisladas. O sea, cuando se habla del efecto de corrientes parásitas, recordemos el lazo histerésico, ¿no?, de cuando se hacía la prueba de variación de flujo con respecto a corriente, o conocida como corriente de excitación, a cualquier núcleo tal cual. Ahora, la aportación de silicio a estos materiales de acero tiene la finalidad de reducir las pérdidas por histéresis y mejorar el comportamiento magnético del material en cuestión. Ahora, el silicio se conoce como que estabiliza la lámina, o sea, evitando el envejecimiento provocado por la acción continua del calor, que es provocado por el aumento de las pérdidas de acero que hay, o sea, que van a existir en el transformador. Recordar que desde el mismo instante de que el transformador se energiza o se conecta a la red, ya va a existir pérdidas de acero, porque va a haber flujo. O sea, y es por eso que en el diseño de los transformadores es vital el control de las pérdidas de acero, porque las pérdidas de acero son permanentes durante toda la operación del transformador. Las pérdidas de cobre o de los enrollados dependerá
del estado de carga que tenga el transformador, que va a ser un tema también a tratar. Ahora bien, el acero al silicio, la lámina utilizada en la fabricación, son láminas de grano orientado, laminada en frío, y que pueden oscilar en la proporción de contenido de silicio entre el 3,5-4%, siendo un acero de mayor pureza y mejores cualidades magnéticas. El proceso de laminación en frío hace que los cristales tiendan a orientarse y posteriormente se aplican tratamientos térmicos para conservar la orientación de los dominios magnéticos que garanticen la circulación del flujo magnético en la dirección del laminado. Eso va a garantizar de que entonces al circular corriente por el núcleo, las pérdidas que se produzcan sean mínimas, ¿no? Entonces, tipos de núcleos. Bueno, hay dos grandes grupos de tipos de núcleo, el tipo core o núcleo o el tipo acorazado o shell. Dentro de los núcleos, el tipo núcleo está constituido por un circuito magnético formado por un yugo superior y 2 o 3 columnas verticales o piernas para una o 3 fases, y los devanados son ensamblados concéntricamente en cada una de las columnas o piernas del núcleo. Aquí tenemos la muestra de cómo en el diagrama de la izquierda tenemos un transformador tipo núcleo donde en cada columna, fíjense, se tendrá la ubicación de los devanados primarios y secundarios del transformador, o sea, uno concéntrico encima del otro. Bien, les llamo a que observen que las dimensiones del núcleo o de las columnas, de las 3 columnas, son idénticas, porque cada una tiene que entregar la potencia de la fase que le corresponde. En el esquema de la derecha es el de un transformador tipo núcleo, pero monofásico. ¿Bien? Ahora, nos vamos a los transformadores tipo acorazado. Este transformador tipo acorazado, a la izquierda, tenemos un transformador acorazado, bien, trifásico. Fíjense en el tipo A, como es un transformador de 5 piernas, o sea, tendría esta primera pierna, ¿no? Esta segunda pierna que está conformada por 2 secciones, ¿no? La tercera, la cuarta y la quinta de cierre. Este es un transformador trifásico de 5 piernas, así se le conoce. O esta versión, ¿no?, de un núcleo, ¿no?, que tenga la distribución del campo y sus enrollados en función de la configuración constructiva. En el de la derecha es un transformador monofásico acorazado. Fíjense que la columna que va a participar en la creación de potencia es la columna central, y por eso, fíjense, el ancho, ¿no?, de la columna es mucho mayor que el de las 2 columnas que sirven para el cierre de la trayectoria o de la longitud del campo magnético. Ahora bien, acorazado trifásico. Este es un caso de un transformador tipo acorazado trifásico, ¿no? Fíjense la forma en que las columnas que participan en la creación de o adecuación de la potencia está hecha con cortes de forma tal de mayor aprovechamiento de la zona del tipo de bobina. Bien, es un corte escalonado de láminas que conforman el núcleo, y estas van a ser las 3 fases y estas van a ser las columnas de cierre del transformador. Por lo tanto, esto sería, ante todo,
un tipo de transformador acorazado, trifásico, de 5 columnas y con cortes a 90 grados. Fíjense que aquí termina de forma rectangular en estos extremos y aquí escalonado. Vamos a ver posteriormente qué es un corte a 90 y qué es otro tipo de corte. Aquí está el corte a 90 grados. O sea, el corte a 90 grados es que las láminas se conforman el núcleo, están cortadas a 90 grados tal cual, de forma tal de que en este caso vamos a tener entre hierros 1, 2, 3 y 4 entre hierros. Pero entre hierros donde la sección en donde se va a provocar el corte es totalmente a 90. Mientras que cuando se dice corte a 45, fíjense que en los extremos los cortes están a 45 grados y la forma en que se van a solapar las uniones es de esta forma escalonada. Tiene ventajas. ¿Qué ventajas? A disminuir la corriente de vacío, disminuirlas, y esto consigo trae una disminución de las pérdidas del transformador. Aquí tenemos un transformador con corte combinado a 45 y 90 grados. O sea, aquí hay corte a 45, aquí hay corte a 90, aquí hay corte a 90 y aquí hay corte a 45. Se conoce como corte mixto estos tipos de núcleos de transformador. Ahora bien, si nos vamos a los devanados de transformador, bueno, el devanado de transformador está compuesto, el transformador tal cual, está compuesto por 2 o más devanados. Los devanados de alta tensión y baja tensión se colocan uno encima de otro en la columna. El devanado de baja tensión se ubica en la parte interior, o sea, lo más cercano al núcleo. Dicha distribución obedece a los siguientes propósitos. Simplifica el problema del nivel de aislamiento del lado de alta tensión con respecto al núcleo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el núcleo va a estar puesto a tierra. Por lo tanto, la primera bobina, si fuera de mucha tensión, la carpeta o elemento de separación entre el núcleo y la bobina tendría que ser de un espesor muy elevado para aumentar la rigidez entre el devanado, que sí va a tener una referencia de potencial, y el núcleo, que va a estar referido a tierra. Y lo segundo es que al estar ambos devanados colocados uno sobre otro, provoca menor flujo de dispersión. Esa es una de las razones fundamentales del por qué los devanados están solapados. Ahora, ya por último, queremos relacionar que los tipos de bobinas más usadas son devanados cilíndricos de 2 capas, o pueden ser también arrollamiento continuo. Eso va muy relacionado con las capacidades de las potencias del transformador. De hecho, existen fabricantes aquí en México. He visitado la planta de BEC, muy conocida, de Voltran, donde manejan diferentes tipos de bobinas en función del comportamiento de los niveles de potencia y en función del tipo de aislamiento, que eso es otro aspecto importante. Dentro de los aislamientos de materiales, tenemos que todos los transformadores poseen materiales aislantes que forman el sistema de aislamiento. Dichos materiales pueden enlistarse como cartón prensado o pressboard, papel craft, papel manila y corrugado, cartón prensado de alta densidad, cartón prensado laminado, esmaltes y barnices, porcelanas, polvo epóxico, algodón y líquidos dieléctricos como el aceite mineral o de silicona.
Y dentro del proceso, como les decía, de construcción, vamos a ver, fíjense, desde la construcción de las bobinas. Ese paso a paso lo vamos a ver a continuación. Bien, en la secuencia que vamos a mostrar el proceso constructivo desde los moldes de bobina. Bueno, estamos poniendo el caso de moldes hechos en madera. Estos moldes también los hay, se realizan en metal, ¿no? Sobre todo, dependiendo muchísimo del diseño, si es un diseño que vas a producir de forma en serie en muchísimas cantidades, el uso de estos moldes en metal son muy factibles. En este caso, fíjense que estamos haciendo el molde que estamos presentando acá para baja tensión. Tienen las dimensiones de 155 por 205 milímetros, ¿no? Si se fijan, esta bobina es una bobina de forma elíptica, ¿no? No es totalmente redonda, y la bobina de alta tensión es un poco, o sea, son paquetes de bobina, y vamos a explicar a continuación por qué se hace de esta forma, ¿no? O sea, este sería el molde para la baja tensión y este sería el molde de la alta tensión. Este es uno de los papeles o materiales aislantes que se aplican como primer elemento tal cual. De materiales aislantes vamos a tener un video de diferentes tipos de materiales y por qué esta configuración en forma de rombo que implica cuando se hace la bobina y se mete en el área de secado o en el horno a secar. Estas zonas que se ven acá mucho más claras se convierten en unos ductos de ventilación entre cada una de las capas tal cual. Es una de las razones muy, o sea, que es bueno explicar el porqué. Entonces, vamos a comenzar con la bobina de baja tensión. Como es el lado de baja tensión, es que el lado donde los niveles de corriente son más grandes. Y por eso la sección de conductor es del tipo solera, en este caso forrada, también en un material aislante, en cartón. Y fíjense cómo se refuerza esta salida de la bobina, de forma tal de que como en el momento de realizar el doblez, aunque se utiliza con herramientas con el cuidado y el expertise sobre todo, quiero de veras reconocer la calidad de los operarios que trabajan en todas las plantas en México de elaboración de transformación. Las fábricas de transformadores en México, el corazón de la fábrica es sin duda alguna, la mano de obra de la primerísima calidad y responsabilidad y compromiso que tienen en la elaboración del producto. El que trabaja en una cadena de proceso de producción de transformadores, señores, la vida me lo ha demostrado, aman lo que hacen, pero con pasión. Son el mejor control de calidad, ¿no? Entonces, acá se muestra el reforzamiento con una cinta, ¿no?, de este doblez, porque en el momento del doblez el papel de cartón aislante puede quebrarse y por lo tanto se hace ese refuerzo del aislamiento. Después vamos a ver lo que es el final de la bobina de baja tensión. En el final de la bobina de baja tensión, fíjense que comenzamos por esta parte, que ya ahora no se ve porque hubo capas de bobina que se establecieron, ¿no? Este es el principio, ¿no?, de la bobina. Se hizo la primera capa, después se hace
un traslape, se viene por la segunda capa, y esa segunda capa, entre primera y segunda capa, se ponen estos ductos de ventilación, o sea, un material también de cartón que se pone a todo lo largo de la bobina, se calcula el distanciamiento en que se debe colocar y esto va a servir como ductos de ventilación en el momento en que se coloque, en el caso de si son secos, cuando se barnicen, o si son en aceite, cuando se sumerjan en el aceite, entre la primera y segunda capa van a haber estos espacios por donde circulará el medio refrigerante tal cual. Ya posteriormente, la bobina de alta tensión, fíjense que el conductor es de mucho menor sección. ¿Por qué? Porque bueno, en alta tensión los niveles de corriente son más bajos. Y entonces es que se utiliza de igual forma que se hizo a la hora de hacer el saque de la bobina, del principio de la bobina, se refuerza con este material a la hora de realizar este doblez, ¿no? Porque este no es más que un conductor de cobre barnizado, y entonces en la elaboración de dobleces y demás se refuerza el aislamiento. Posteriormente ya quedan las bobinas armadas, ¿no? Estas bobinas de alta tensión, aquí estarían los principios y final de cada bobina. Existirán también en el lado de alta tensión las bobinas con derivación, ¿no? Con el objetivo de que sean los taps que van a ir conectados al cambiatap del transformador. Normalmente, por el lado de alta tensión, los transformadores tienen una regulación de más o menos 2,5 y 5%, y el tap central. Entonces, estas derivaciones ya se conforman en el enrollado del transformador. Ahora, en esta diapositiva están todos los elementos de bobinas y el aislamiento que hay en la conformación del transformador. Y van a ver que están todas las bobinas de alta tensión y las bobinas que van en cada fase para conformar los TAP, ¿no? Fíjense que aquí hay 2, 4 y 6 bobinas, y aquí igual 2, 4 y 6 bobinas. Entonces con eso van a quedar conformadas cada fase por 4 paquetes de bobina, 2 de extremos, que son de estas, y 2 centrales para el cambiatap. Bien, estos son los soportes del conductor de alta tensión, y estas son las carpetas superior e inferior que van a ir al yugo. Y por último, aquí están las tres bobinas de las 3 fases del lado de baja tensión. Este transformador que están viendo ahí los elementos es un transformador de 225 kVA, 23 kV por media tensión y 220/127 por baja tensión. Este sería el núcleo ya conformado, el núcleo tal cual, con sus 2 bastidores que garantizan la rigidez del equipo tal cual, y en la trayectoria del campo magnético a través de ese núcleo, ¿no? Ahí tiene los 2 bastidores, superior e inferior, con bases para que quede bien firme dentro del tanque, y el superior, inclusive, como ven acá, tiene para todo el proceso de montaje paralizaje del mismo, ¿no? Hasta que quede dentro en el interior del tanque antes de rellenar de aceite. Ahora, el primer paso que llega cuando usted va al área de armado es todo ese proceso que usted hizo para armar el transformador. Ahora se desmonta el transformador, porque previo se le hicieron pruebas para determinar las pérdidas de núcleo, ¿no? Entonces, para ver que realmente en el armado, los entrehierros y todo lo que se hizo en el área de ingeniería se comprueba en el área de
armado desde el armado de transformador. Este núcleo en específico tiene este corte que se conoce como step lap, ¿no? Step de paso, y es un corte complicado desde el punto de vista de ejecución, mas sin embargo que tiene muy buenas ventajas desde el punto de vista de disminución de las pérdidas de acero. Ya después que se sacan todas esas capas para poder colocar las bobinas, se pasa a la colocación de la carpeta. Y fíjense que aquí hay corte 45, corte 45 y corte step lap. Y entonces aquí pongo la primera carpeta, se colocan después los separadores y las bobinas de baja tensión y después se colocan las de alta. En ese análisis tal cual nos tendríamos que remontar a la diapositiva donde estaba armado el transformador y poder valorar cómo quedaron las conexiones, y ahí podrán ver cómo aparece la bobina de baja, la bobina de alta y cada uno de los elementos que conforman el transformador. Ya ahora pasaremos a la parte del enfriamiento, ¿no? Después de haber armado el transformador, podemos ver que los transformadores, en función del enfriamiento, se clasifican en aceite o tipo seco. Dentro de los sumergidos en aceite se encuentran los tipo OA, que es Oil Air, es el más usado, pues consiste en un transformador sumergido en aceite con enfriamiento natural, ya que el aceite circula de forma natural dentro del tanque o puede tener enfriadores tubulares o radiadores. Está el OAFA, Oil Air, Force Air, que son sumergidos en aceite y enfriados por aire forzado, o tipo OAFA, FOA, en la cual son sumergidos en aceite con enfriamiento propio, con aire forzado y aceite forzado, construidos con radiadores. Se adicionan ventiladores sobre estos y además bombas conectadas en los cabezales de los mismos. Tipo FOA, que es el forzado, que son sumergidos en aceite. El enfriamiento es en base a aceite forzado con enfriadores de aire forzado, y al circular el aceite por los radiadores, el aceite es enfriado. Está el tipo OW, ¿no? Oil Water. El enfriamiento es con agua que circula por tubos colocados fuera del tanque. Bien. Y está el tipo FOW, que es el enfriamiento es de aceite forzado con enfriador de agua forzada. Adicionalmente están dentro de los transformadores secos el tipo AA, aire-aire, que son tipos secos con enfriamiento propio, y el aire es el encargado de enfriar el núcleo y las bobinas. Está el tipo AFA, que el enfriamiento es con el aire forzado producido por un ventilador que hace circular aire por un ducto que se localiza en la parte inferior del transformador. Este tipo es uno de los muy utilizados, ¿no? Porque inclusive dentro de los transformadores en resina se utilizan estos ventiladores en la parte inferior, donde ayudan al enfriamiento. Y está el tipo AAFA, que es con enfriamiento propio y por aire forzado con ayuda de ventiladores, también en extremo usado en la actualidad. Entonces, nos quedaríamos ahora diciendo, bueno, los transformadores en resina, ¿por qué? Porque en este momento un transformador en resina es el dueño
de las instalaciones en los grandes edificios o edificios altos. Bueno, si vamos a analizar, la vida útil de un transformador es muy elevada. ¿Por qué? Porque no tiene elementos rotatorios. O sea, el transformador es un elemento que transforma niveles de energía, no tipos de energía. Tipo de energía son los motores, los generadores, pero el transformador es un elemento no rotatorio, por lo tanto, al no rotar, lo que transfiere son niveles de potencia con niveles de tensión, más no tipo de energía mecánica en eléctrica ni de eléctrica en mecánica. Entonces, el mantenimiento es mínimo, pero requiere de poco espacio para su instalación. Son de diseños muy compactos porque realmente los transformadores tipo secos no requieren de tanques de aceite, tanques de expansión, normalmente son muy compactos y trabajan a niveles de temperatura en los cuales no requieren de un área tan grande. Tiene máxima resistencia mecánica ante los esfuerzos dinámicos del cortocircuito. Recuerden que, como mismo he hablado en las conferencias de descarga atmosférica, las corrientes de rayo, las corrientes de cortocircuito provocan al circular esfuerzos tangenciales que tienden, en el caso de los bajantes, separarlos de la pared, y en el caso de las bobinas de los transformadores, abrir la bobina. Entonces, al estar embebido en una resina, esto aumenta muchísimo la rigidez mecánica de la bobina. No emite gases tóxicos y nocivos, es por eso que es tan importante en su aplicación de edificios con alto contenido de personas en su interior, ¿no? No requiere de protecciones de seguridad especiales, de detención de incendios. Tienen gran capacidad para soportar sobretensiones, bien, sin que se venza o que se salte la rigidez dieléctrica de los enrollados. Tiene gran capacidad para soportar también condiciones severas de balanceo y vibración. Es un tema complicado en los transformadores en aceite. Y además son capaces de soportar una elevación de potencia de hasta el 33% con enfriamiento forzado. Este es un elemento importantísimo. Y adicionalmente tiene resistencia a ambientes agresivos como humedad, temperatura y polvo, buen comportamiento ante fenómenos sísmicos, o sea que no afecten mecánicamente a las bobinas, porque sí, cuando son transformadores secos, pero no en resina, de los que son impregnados o son en aceite, ante un sismo, el movimiento puede generar que existan desajustes de las bobinas y demás y generar un problema mayor. Son compatibles 100% con el medio ambiente porque no requiere de líquido aislante y no presentan riesgo de fugas de sustancias químicas. Ante esto nos pudiéramos decir, ¿es entonces la solución de los transformadores en resina la solución actual en el mercado de la adecuación de los niveles de tensión en un transformador? Bueno, para el interior de edificaciones contestaría que sí. Bien, ya en transformadores de potencia, de subestación y demás, se mantienen aún los transformadores en aceite, la presencia de los mismos. Ahora, nos quedaría preguntarnos, ¿qué más vamos a ver de transformadores? Bueno, los invitamos a que la próxima presentación de transformadores vamos a abordar específicamente los transformadores en resina, el uso o importancia del factor K en los transformadores, el tema de las armónicas, cómo afectan hoy en los transformadores, en las edificaciones que tienen alto contenido de iluminación con control electrónico, además
Ustedes saben que hoy por hoy la computación en cada puesto de trabajo a veces se encuentra la computadora, la tablet más otro equipamiento. Entonces todo eso genera alto contenido armónico. Y la forma de cómo considerar esos armónicos en un transformador es vital, al igual que el tipo de conexiones, ¿no? Existen un gran, una gran cantidad de países que siguen utilizando el transformador delta por el primario y estrella por el secundario, algo que garantiza que tengas un filtro de armónicos en el primario del transformador al estar en conexión delta y no entregarlo a la red. Más si existen países donde se ha emigrado al transformador estrella-estrella. ¿Qué implicaciones tiene para el sistema de distribución? Bueno, la vida nos dará la razón a aquellos amantes de la conexión delta estrella 11. Bien, entonces, sin más, nos despedimos, agradecemos el tiempo que están dedicándole al canal. No dejen de suscribirse, aquellos que no lo han hecho, y sobre todo tengan la garantía de que estos cursos se van a seguir implementando de diferentes formas, todos, para no aburrir ni ustedes ni nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.